Una de mis mayores dudas en el mundo del video fue aprender a decantarme por qué cantidad de fotogramas por segundo grabar. Y recuerdo uno de mis primeros trabajos en los que me dije a mí mismo, hoy van a ver de qué soy capaz. Grabé todo con estos ajustes que creía eran perfectos, con estos 24 fotogramas por segundo para tener este movimiento de película. El problema fue que luego en edición, cuando quería intentar tener una cámara lenta, obtuve algo así. Así que de ahí lo más normal hice la búsqueda y vi que, vale, es porque no grabé a la cantidad de fotogramas por segundo correcta. A partir de ese día, como una decisión iluminada, decidí grabar todo a 60 fotogramas por segundo en el caso de que en edición quisiera tener una cámara lenta o no. Y fue uno de mis mayores errores. Ok. Así que hoy propongo que veamos la diferencia de grabar en 18 fotogramas por segundo para tener un efecto película 8 mm de verdad, a 24 fotogramas por segundo para una imagen cinemática, 25 o 30 para tener la mayor calidad de imagen en plataformas como Instagram, y finalmente 60 fotogramas por segundo y superiores para cámaras lentas limpias y sobre todo, cuándo usarlas y cómo. La gran diferencia entre una velocidad de fotogramas y otra es cómo hace que el vídeo traduzca el movimiento. Cuanto mayor sea, más fluido será el vídeo porque habrá mucho más datos entre fotograma y fotograma. Puede parecer que sea una condición que diga que cuanto mayor es la velocidad, mejor se verá el vídeo, pero no es tan sencillo, así que a continuación hablaré de cada velocidad de fotograma que he nombrado antes para que puedas ver cuál es la mejor para ti. Vale, una nota rápida. Lo primero que saber cuando hablamos de fotograma por segundo es la norma de la velocidad, y estoy algo cansado de decir esta palabra tan larga, así que lo reduciremos a FPS. Esa norma básicamente entra en la exposición de la imagen que ya conocemos con el ISO, la apertura, la velocidad de obturación. Ya hice un vídeo al respecto. Todo eso para decir que la norma de la velocidad implica que para capturar una imagen correctamente con una cierta frecuencia de fotogramas, tienes que tener tu velocidad de obturación al doble de esta. Es decir, si vas a grabar a 24 FPS, tienes que tener tu velocidad a 48 o a 50 como en la mayoría de cámaras. Si grabas a 25, a 50, a 30, a 60 y a 60 a 120 y siguiendo. Si tienes una cámara de cine ya no hablamos de velocidad de obturación, sino ángulo de obturación, pero vamos, si tienes una cámara de cine no creo que haga falta que te lo diga. Así que de ahora en adelante, para tener la mejor imagen, recuerda, si escoges un valor de FPS, tienes que tener tu velocidad de obturación lo más cercano posible al doble y luego ajustar la exposición con los demás factores que son el ISO, la apertura, las luces externas o un filtro ND si necesario. Y última cosa, escucharás más de una vez fotogramas por segundo de grabación y fotogramas por segundo de edición. Lo explico mejor al final del vídeo, pero por hacer corto, los fotogramas por segundo de grabación son los que sacas de cámara y los fotogramas por segundo de edición son los fotogramas a los que configuras tu línea de tiempo al momento de editar. Volveremos a eso. Ok, cuando hablamos de velocidad de fotogramas por segundo, es un parámetro puro de vídeo que indica cuántas imágenes por segundo detecta un sistema. Y generalmente van por estándares que dependen de en qué parte del mundo estés y de la era. En los momentos de Super 8 el estándar estaba en 18 fotogramas por segundo, porque los rollos de película no tenían capacidad para grabar mucho tiempo. Entonces recuerda que cuando quieres simular un efecto de Super 8 de manera realista, aparte de desaturar los colores, poner el grano y poner los overlays, también tienes que poner los FPS del timeline a 18 fotogramas por segundo. Cuenta que para esta velocidad de fotogramas, si es que hay, no creo que haya muchas cámaras modernas que la usen. Así que la alternativa aquí sería grabar todo a 24 fotogramas por segundo normalmente y luego en edición ponerlo en 18. Ahora pasamos a 24 fotogramas por segundo, que es el más conocido. Puede que en algunas cámaras sea referido como 23,97 fotogramas por segundo. He intentado encontrar la diferencia entre uno y otro, tanto que los ojos me han puesto como Sharingans, pero creo que es más por tema de compatibilidad con otras cosas. Así que eso, 23,97 es lo mismo que 24. Y esta es la frecuencia que se hizo estándar desde los años 30, es decir, que es la que estamos acostumbrados a ver todas nuestras películas y series. El mayor aspecto de 24 FPS es el desenfoque de movimiento, es decir, este desenfoque que hay desde el momento en que un objeto va del punto A al punto B. Ahora, no sé si es muy seguro decir que es el movimiento que más se acerca a la realidad porque las opiniones difieren mucho aquí, pero definitivamente es el movimiento que estamos más acostumbrados a ver en nuestras películas y series, por eso se suele calificar como el FPS más cinematográfico.
Ahora, la pequeña diferencia entre 24 y 25 FPS viene a ser por la zona del mundo. 25 FPS también es un formato utilizado en películas, pero menos porque fue el estándar de la distribución de vídeos PAL, básicamente el estándar de distribución multimedia europeo. No lo he usado nunca, pero es bueno saber en caso de que sea un requisito explícito de un proyecto, porque siempre puede significar que igual lo van a retransmitir en medios locales. Y si tienes algún cliente que no pide expresamente que se haga un proyecto a un FPS en particular, yo se lo haría en 25, porque luego puedes siempre respaldarte con que el vídeo está estandarizado para la zona. Y esta pequeña nota ya como amigo, si tienes algún cliente y aunque estés seguro que no sepa de esos temas o que no te lo haya dicho ya, haz siempre la pregunta, ¿hay algún requisito técnico que tomar en cuenta como FPS, aspecto ratio, etcétera? Porque aunque estés seguro que tu cliente no sepa de esto o no te ha dicho ya dónde lo quiere distribuir por lo que tendrías que saberlo, esto es una simple pregunta que te hace ver muchísimo más profesional a la vez que sacarte de dudas. Vale, aquí hay algo más que decir. Suele ir en confundido con 29,97, ese mismo caso que el 24 y el 23,97. 30 fotogramas por segundo es el estándar en las retransmisiones en vivo, es decir, en eventos en vivo, en deportes, en noticias. La mayoría de trabajos que vemos de estudios de televisión trabajan a 30 fotogramas por segundo, que es un poco más fluido que el 24. Es una buena manera de tener un movimiento, digamos, más natural y realista. Y además, si trabajas mucho en Instagram, es la receta perfecta para vídeos de alta calidad. Pero hablaré de esto después de la categoría siguiente. Ahora, a partir de aquí, ya entramos en las velocidades que creo deberían usarse con propósito. Lo que quiero decir es que verá que se podría pensar que usar 60 FPS para todo un vídeo hará que se vea mucho más fluido. Es verdad, pero aquí ahora entra el factor gusto. Habrás visto por ahí en algún vídeo que tienen un movimiento como demasiado seguido, demasiado exacto. Pues estos son los vídeos que están grabados nativamente a 60 fotogramas por segundo. Es algo que personalmente a mí, no tiene por qué serlo para ti. Si es lo que buscas, todo lo tuyo. Nadie tendrá que decirte qué es lo que te gusta a ti. Pero lo normal es que estas velocidades mayores se usen solo con el propósito de hacer cámaras lentas después. Ve todo el tema de la cámara lenta como una operación que hace que el programa de edición busque alargar fotogramas. Entonces, cuando le pones un archivo grabado a 60, a 120 o superior, él tiene mucho más margen para crear una secuencia sin saltos. Por otro lado, como dije al principio del vídeo, es verdad que se podría pensar que grabar todo a 60 luego te daría la flexibilidad de decidir en edición si quieres una cámara lenta o no. La verdad sí, pero no, porque lo que pasa es que aparte de tener unos ficheros muchísimo más pesados, lo que terminarás por hacer es poner un archivo a 60 fotogramas por segundo en un timeline de 24 o 25. Lo que empezarás a ver es una imagen que no se mueve de manera orgánica, porque lo que el programa intentará hacer es adecuar estos fotogramas a los que él tenga configurado, sacando los sobrantes, por lo que a la larga terminarás por ver una secuencia con saltos, por lo que cuanto más larga sea la secuencia, más saltos empezarás a ver, y además si habéis grabado audio externo, este automáticamente empezará a descuadrarse en un momento. Entonces, ¿cómo saber cuándo grabar con uno y con otro? Como ya he nombrado, hay que diferenciar entre fotogramas de grabación y fotogramas de edición. Los de grabación siendo los que ajustes de tu cámara al momento de grabar las imágenes, y los de edición los que configuras al momento de crear el proyecto. En el mejor de los casos, el tema aquí será grabar por ejemplo todo a 24 fps, ponerlo en un timeline de 24 y exportarlo en 24, y se verá todo igual siempre. Pero no siempre puede ser así, porque hay mucha suerte de que en nuestro proyecto queramos alguna cámara lenta o algún efecto en particular, por lo que mi recomendación aquí será poner algo más de tiempo en la planificación de la grabación. Con todo esto quiero decir que tienes que empezar por entender cómo se ve cada velocidad de fotogramas por segundo, luego cuál prefieres o cuál es más adaptada a tu proyecto, y tomar en cuenta lo siguiente. Si quieres grabar y tener un movimiento de imagen que se acerque lo más posible a las películas, tienes que grabar todo en 24 o en 25 fps. Yo me quedaría con 24. Si quieres grabar con algo más de fluidez y realismo, yo te aconsejaría ir a por el 30 fotogramas por segundo. Aparte de eso, como dije antes, 30 fps es la mejor receta si trabajas mucho en Instagram, porque la configuración nativa de la plataforma está en la reproducción de vídeo a 30 fotogramas por segundo, por lo que si subes un archivo que se acerque lo más posible a sus ajustes nativos, lo comprime mucho menos que si subieras un archivo a 24 o a 25. Así que tanto para ti como si tienes clientes en Instagram, si grabas y exportas un vídeo a 30 fotogramas por segundo, se verá muchísimo mejor que si lo hicieras a 24 o 25. Si quieres hacer cámaras lentas, utiliza 48, 50, 60 o más, dependiendo de qué puede ofrecer tu cámara
y cuánto de lenta lo quieras. Solo ten en cuenta lo primero que dijimos sobre la norma de la velocidad. Si grabas a un valor de FPS, tiene que tener tu velocidad de obturación lo más cercana posible al doble de esta. Esto hace que tendrás menos luz disponible, porque si grabas a 60 FPS, tendrás que tener tu velocidad al menos a 120. Si grabas a 120 FPS, tendrás que tenerla a 240. Así que ten en cuenta que cuanto más FPS, más velocidad de obturación, por lo que menos luz, y tendrás que esforzar más el ISO o la luz externa si tienes disponible. Otro gran factor que tomar en cuenta es que generalmente las cámaras de gama media o baja, cuanto más FPS, menor es la resolución de la imagen. Por ejemplo, en mi mítica Sony A7 III o en la A6400 que graban igual, puedo grabar a 4K en 24 y en 30 FPS, pero si ya quiero grabar a partir de 60 FPS, tengo que bajar a HD 1080. Y obviamente cuanto mayor es el FPS, mayor es el bitrate, por lo que tendrás que tener tarjetas de memoria que permitan escribir datos a la velocidad que toque. Ahora, para el cómo usarlo, propongo que saltemos a alguna pantalla de edición. Iré alternando entre programas que uso, que son DaVinci Resolve, pero si utilizas programas como Adobe Premiere o Final Cut, tendrías que encontrar dónde está el ajuste, pero para el objetivo de explicar el concepto, valdrá que lo veas desde aquí. Entonces voy a crear un nuevo proyecto, ejemplo, y le voy a poner unos cuantos clips. No cambiamos porque no queremos que se modifiquen los fotogramas por segundo del timeline. Y vamos a poner aquí el de 24, el de 60 y el de 120 FPS. Vamos a hacer unos recortes para que se vea dónde hay movimiento. Y aquí. Lo voy a colorear para que se vea bien la diferencia entre uno y otro. 24 en naranja, 60 en amarillo y el de 120 en azul mismo. El de 24 se ve como tendría que verse. Voy a ponerlo un poco más grande, pero cuando voy a los de mayores FPS ya puedo ver que no se está reproduciendo como yo me esperaría que se reproduzca un clip en un timeline de 24 FPS. Cuando pongo el de 120 puedo ver claramente que hay como estos saltos entre fotograma y fotograma. Claro, porque lo que está haciendo el programa es intentar esforzar la reproducción previa sacando los fotogramas sobrantes para que los fotogramas del clip concuerden con los fotogramas de la secuencia. Y si el clip fuera aún más largo se vería peor y peor. Entonces, haciendo los cálculos tendría que poder saber a cuánto puedo reducir la velocidad de un clip según los fotogramas de grabación y los de edición. Para adelantar tema, puedes hacer una captura a esta tabla que acabo de hacer para que sepas cuál es la velocidad mínima a la que puedes dejar un clip según los fotogramas de grabación y los de edición, sin que se empiece a ver este efecto de fotograma saltado que veremos ahora. Entonces, siguiendo la tabla, si tengo un proyecto a 24 fotogramas por segundo y le pongo un clip a 60, para la cámara lenta más limpia tendrá que reducir un 60% a la velocidad del clip, dejándolo al 40% de su velocidad original. Desde DaVinci se hace seleccionando el clip, yendo al inspector, bajando hasta el cambio de velocidad y aquí podemos poner 40% y obtenemos esto. Una cámara lenta bien limpia. Y para el de 120 sería un poco lo mismo, solo que sería el 20%. Se alarga bastante. Y ahora tendríamos esto. Muy lento, pero bastante limpio. No hay ningún efecto de fotograma saltado. Mira a lo que me refiero cuando digo fotograma saltado. Si por ejemplo intentara con el de 24 reducirlo, digamos, al 50% de su velocidad original, es decir, reduzco un clip de 24 FPS al 50% de su velocidad en un timeline de 24 FPS, tenemos esto. Mira el movimiento, cómo va saltando. Eso es lo que se llama una cámara lenta mal hecha, a no ser que sea el efecto que se quiera conseguir, claramente. Vamos a devolverlo. Y pasaría lo mismo si intentara reducir uno de 60 fotogramas por segundo por debajo del límite mínimo. Digamos por ejemplo que lo reduzco al 20 y otra vez con los saltos. Ahora me gustaría por ejemplo poner un clip de 60 fotogramas por segundo en un timeline de 60 fotogramas por segundo, pero como te dije al principio, en un proyecto no se puede exportar diferentes reproducciones nativas. Es decir, si creara una secuencia de 24 fotogramas por segundo y le pusiera un clip de 60, no se vería igual que si pusiera el mismo clip de 60 en una secuencia de 60. Pero puedes experimentarlo por ti mismo, por ejemplo, creando un proyecto nuevo en el programa que uses, ejemplo 2, y al momento de configurarlo tendrías que cambiar
a 60 fotogramas por segundo. Y desde ahí ponerle los clips de 60 fotogramas por segundo para que entiendas lo que yo quería decir con demasiado fluido. Lo único, para hacer cámaras lentas en un proyecto como este, tenías que grabar por encima de los 60 FPS. Habría mucho más que decir, pero dentro de lo más importante que saber, esto sería. Entonces mi primera recomendación para ti sería que estudies muy bien las capacidades máximas de tu cámara o de tu móvil y que luego hagas las pruebas con todos los fotogramas por segundo que puedas y lo veas en pantalla grande para ver cuál te gusta más a ti. Porque sí, bro o sister, no tienes que dejar nunca nadie decirte qué es lo que más te gusta a ti. Si a ti te gusta lo fluido como la mantequilla que se ve el 60 fotogramas por segundo en un timeline de 60 fotogramas por segundo, pues 60 fotogramas por segundo con un par. Y si estás más calado en temas cinematográficos, pues aquí tienes los del 24. Como siempre, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Sí, te veo en los próximos, que estoy esperando con muchas ganas porque hay juguetes nuevos. Va a estar muy bien.